Las aventuras de Sherlock Holmes por Sir Arthur Conan Doyle. La banda de lunares. Revisando mis notas sobre los 70 y tantos casos que durante los últimos años me han servido para estudiar los métodos de mi amigo Sherlock Holmes, veo que muchos de ellos son trágicos, algunos cómicos y un gran número simplemente raros, pero ninguno vulgar. Como trabajaba más bien por amor a su arte que para enriquecerse, rehusaba entrar en toda investigación que no tendía hacia lo extraordinario e incluso hacia lo fantástico. Sin embargo, entre todos estos casos tan variados, no recuerdo ninguno que presente rasgos más extraordinarios que el relacionado con una distinguida familia de Surrey, la de los Roylotts de Stoke Moran. Los acontecimientos en cuestión ocurrieron en los comienzos de mis relaciones con Holmes, en la época en que compartíamos nuestras habitaciones de solteros en Baker Street. Quizá hubiera hecho con mis notas un relato de tales sucesos antes de ahora, pero en aquel entonces se dio palabra de guardar secreto, y hasta el mes pasado no quedé liberado de ella por la muerte prematura de la dama a la que fue hecha la promesa. Quizá no han perdido importancia los hechos por salir ahora a la luz pública, porque tengo mis motivos para estar enterado de que circulan extensamente acerca de la muerte del doctor Grimsby Roylott ciertos rumores que tienden a convertir el asunto en algo todavía más terrible que la propia verdad. Fue a principios del mes de abril del año 83. Cierta mañana me desperté encontrándome con que Sherlock Holmes, completamente vestido, estaba en pie a un lado de mi cama. Por regla general, se levantaba tarde, y como vi por el reloj de la repisa de la chimenea que no eran más que las 7:15, le miré parpadeando con algo de sorpresa, y quizá también con un poco de resentimiento, porque yo era hombre de hábitos muy regulares. Lamento mucho, Watson, tener que despertarlo, me dijo. Es cosa que esta mañana nos ha tocado a todos. A la señora Hudson la despertaron. Ella replicó despertándome a mí y yo despertándola a usted. ¿Pero qué ocurre? ¿Arde la casa? No. Se trata de un cliente. Parece que una señorita en un estado de gran excitación llegó e insistió en que tenía que verme. Ahora espera en el cuarto de estar. Pues bien, cuando una señorita joven anda por la metrópoli a estas horas de la mañana despertando a la gente y haciéndola levantarse de la cama, yo presumo que se trata de algo muy urgente que tiene que comunicar. Estoy seguro de que si resulta un caso de interés, le agradará a usted seguirlo desde el principio. Pensé por lo menos en despertarlo y en darle una posibilidad. Mi querido compañero, yo no me lo perdería por nada del mundo. No había para mí placer más vivo que el de seguir a Holmes en sus investigaciones profesionales y el de admirar sus rápidas deducciones que, a pesar de parecer intuiciones por lo instantáneas, estaban fundadas siempre en bases lógicas y desenredaban cuantos problemas le eran sometidos. Me vestí en un abrir y cerrar de ojos, y a los pocos momentos estaba listo para acompañar a mi amigo al cuarto de estar de la planta baja. Al entrar nosotros, se puso en pie una señora vestida de negro y cubierta de un velo tupido, que había permanecido sentada cerca de la ventana. Buenos días, señora, dijo alegremente Holmes. Yo me llamo Sherlock Holmes, y este es mi íntimo amigo y asociado, el doctor Watson. Puede usted hablar delante de él con igual libertad que delante de mí. Vaya, me alegro de que la señora Hudson haya tenido la buena idea de encender el fuego. Acérquese usted a él, se lo ruego, y daré orden de que le traigan una taza de café caliente, porque está usted temblando de frío. No es de frío de lo que tiemblo, contestó la señora en voz baja, cambiando de lugar su asiento conforme se lo pedían. ¿De qué tiembla entonces? De miedo, señor Holmes, de espanto. Mientras hablaba, se alzó el velo, y pudimos ver que se encontraba efectivamente en un estado de lastimosa excitación. Tenía la cara estirada y descolorida, y los ojos inquietos y asustados como los de un animal perseguido. Los rasgos de su cara y su figura eran de una mujer de 30 años, pero sus cabellos estaban salpicados de un gris prematuro, y su expresión era latigada y mustia. Sherlock Holmes la examinó de arriba a abajo con uno de sus vistazos rápidos y que lo abarcaban todo. No debe usted temer, le dijo con acento acariciador, inclinándose hacia adelante y dándole golpecitos en el brazo. No me cabe duda de que hemos de arreglar pronto las cosas. Veo que ha llegado usted a Londres esta mañana por el ferrocarril. ¿Es que me conoce usted? No, pero estoy viendo en la palma del guante de su mano izquierda la mitad de un billete de vuelta. Con seguridad que salió usted muy temprano. Tuvo usted además que hacer un viaje largo en coche dogcart por carreteras difíciles antes de llegar a la estación. La señora experimentó un violento sobresalto y se quedó mirando con asombro a mi compañero. En eso no hay misterio alguno, mi querida señora, le dijo Holmes sonriéndose.
La manga derecha de su chaqueta tiene no menos de 7 salpicaduras de barro, y esas salpicaduras son recientes. Ningún carruaje fuera del dogcart levanta el barro de esa manera, y eso cuando se viaja al lado izquierdo del cochero. Dígalo usted por las razones que lo diga, contestó ella. Está completamente en lo cierto. Salí de casa a las 6, llegué al Leatherhead a las 6:20 y tomé el primer tren para la estación de Waterloo. Señor, me es imposible aguantar más esta tensión y me volveré loca si continúa. No tengo nadie a quien acudir, nadie. Fuera de una persona que se interesa por mí, pero el pobrecito puede serme de muy poca ayuda. He oído hablar de usted, señor Holmes. Le he oído hablar a la señora Farintosh, a la que ayudó en una hora de angustiosa necesidad. Ella ha sido quien me ha dado su dirección. Oh, señor. ¿No cree usted que podría ayudarme a mí también y arrojar por lo menos un poco de luz entre la espesa oscuridad que me rodea? En la actualidad no alcanzan mis medios a recompensarlo a usted por sus servicios, pero de aquí a 1 o 2 meses estaré casada, disponiendo de mis rentas, y cuando ese momento llegue verá usted que no soy desagradecida. Holmes se volvió hacia su escritorio. Lo abrió, sacó un pequeño índice de casos y lo consultó diciendo luego: Farintosh. Sí, ya recuerdo. El caso. Se trataba de una tiara de ópalo. Creo, Watson, que fue antes de conocerlo a usted. Señora, lo único que yo puedo decirle es que me será muy grato dedicar al caso de usted el mismo interés que dediqué al de su amiga. En cuanto a la recompensa, mi profesión constituye en sí misma su propio premio, pero usted queda en libertad para demorar el pago de los gastos en que yo incurra hasta el momento que le sea más conveniente. Y ahora le ruego que nos exponga todo cuanto pueda ayudarnos a formar opinión sobre el asunto. Ay, señor, contestó nuestra visitante. Lo verdaderamente espantoso de mi situación estriba en que mis temores son sumamente vagos y en que mis recelos están pendientes tan por completo de detalles pequeños y que podrían parecerle triviales a otras personas, que incluso el hombre, a quien entre todos tengo el derecho de pedir ayuda y consejo, considera todo cuanto le expongo como fantasías de una mujer nerviosa. No lo dice, pero lo puedo leer en sus contestaciones, llenas de dulzura, y en su manera de esquivar mi mirada. Pero yo he sido informada, señor Holmes, de que usted es capaz de profundizar en la complicada maldad del corazón humano. Usted podría quizás aconsejarme de qué manera puedo caminar entre los peligros que me rodean. Soy todo oídos, señora. Me llamo Helen Stoner y vivo con mi padrastro, que es el último superviviente de una de las más antiguas familias sajonas de Inglaterra, los Roylots de Stoke Moran, que viven en el límite oeste de Surrey, Stoke Moran. Holmes asintió con la cabeza y dijo: El apellido me es familiar. Esta familia fue en tiempo una de las más ricas de Inglaterra y sus posesiones se extendían más allá de los límites de Surrey, entrando en el Berkshire por el norte y en Hampshire por el oeste. Sin embargo, en el siglo pasado hubo 4 herederos sucesivos que llevaron una vida disoluta y dispendiosa, acabando uno de ellos jugador por completar la ruina de la familia en los tiempos de la regencia. Nada les quedó fuera de unos pocos acres de tierra y la casa, construida hace 200 años, y que se encuentra abrumada por un pesado censo. El último hidalgo vivió allí la vida horrible de un mendigo aristocrático, pero su hijo único, mi padrastro, comprendiendo que necesitaba adaptarse a las nuevas condiciones del mundo, obtuvo de un pariente que le adelantase cierta cantidad que le permitió graduarse de médico y después emigró a Calcuta, donde gracias a su habilidad profesional y a su fuerza de carácter consiguió una extensa clientela. Sin embargo, en un arrebato de ira, producido por algunos robos perpetrados en su casa, azotó hasta matarlo a un mayordomo indígena y solo a duras penas se libró de la pena capital. Aún así, cumplió una larga condena en la cárcel, y más tarde regresó a Inglaterra convertido en un hombre arisco y desengañado. Hallándose el doctor Raylott en la India, contrajo matrimonio con mi madre, la señora Stoner, viuda joven del comandante general Stoner del Cuerpo de Artillería de Bengala. Al contraer mi madre este nuevo matrimonio, tenía yo una hermana gemela llamada Julia, y éramos solo de 2 años de edad. Mi madre tenía un capital muy importante, con una renta no inferior a 1000 libras al año, las que confió por completo al doctor Roylott mientras viviésemos con él, disponiendo que en el caso de que contrajésemos matrimonio se nos entregase a cada una determinada cantidad anual. Muy poco después de nuestro regreso a Inglaterra, falleció mi madre. Murió hace 8 años en un accidente de ferrocarril cerca de Crewe. Entonces el doctor Roylott dejó a un lado sus intentos de establecer en Londres una consulta médica y nos llevó a vivir con él en la casa solariega de Stoke Moran. El dinero que había dejado mi madre alcanzaba para todas nuestras necesidades, y no parecía existir obstáculo alguno a nuestra felicidad. Pero por aquel entonces sobrevino a mi padrastro un cambio terrible.
En lugar de hacer amistades e intercambiar visitas con nuestros convecinos, que en el primer momento se alegraron extraordinariamente de ver en la vieja residencia familiar a un Roylott de Stoke Moran, se enclaustró en su casa y solo rara vez salía de la misma para trabarse en furiosas disputas con cualquiera que se cruzase en su camino. La violencia de temperamento, lindante con la manía, ha sido hereditaria a los varones de la familia, y en el caso de mi padrastro yo creo que se intensificó por efecto de su larga residencia en los trópicos. Tuvo toda una serie de vergonzosas trifulcas, dos de las cuales terminaron en el tribunal correccional, hasta que llegó a convertirse en el terror de la aldea. Sus moradores huían cuando él se acercaba, porque es un hombre de fuerza tremenda y totalmente indomeñable cuando le acomete el acceso de ira. La semana pasada tiró al herrero del pueblo al río, por encima del muro de defensa, y únicamente pude yo evitar otra vergüenza pública pagándole todo el dinero que pude reunir. No tenía más amigos que los gitanos transhumantes, y a estos vagabundos les concedía permiso para acampar en los escasos acres de tierras cubiertas de zarzas que componen la finca familiar, aceptando en pago la hospitalidad de sus tiendas de campaña, y en ocasiones largándose en su compañía a vagabundear durante semanas enteras. Siente también verdadera pasión hacia los animales que de la India le envía un corresponsal suyo. En este momento tiene consigo un chita y un babuino que se pasean en libertad por sus tierras y que inspiran a los habitantes de la aldea tanto terror casi como su propietario. Por lo que le digo, podrá usted imaginarse que tanto mi pobre hermana Julia como yo gozábamos de muy escasos placeres en nuestras vidas. Nadie quería servir en nuestra casa, y fuimos nosotras las que durante mucho tiempo tuvimos que hacer todas las tareas. Mi hermana solo tenía 30 años al morir, pero ya sus cabellos habían empezado a encanecer, igual que los míos. ¿Entonces su hermana ha muerto? Murió hace exactamente 2 años, y de lo que yo deseo hablarle es de su muerte. Comprenderá usted que, dada la vida que he descrito y que nosotras llevábamos, era muy poco probable que tuviésemos ocasión de tratar a ninguna persona de nuestra edad y de nuestra posición. Sin embargo, teníamos una tía hermana soltera de mi madre, la señorita Honoria Westphale, que vive cerca de Harrow, y alguna que otra vez nos fue permitido hacerle breves visitas en su casa. Julia marchó allí por las Navidades, hace 2 años, y conoció a un comandante de infantería de marina retirado, con el que se comprometió para casarse. Mi padrastro se enteró del compromiso al regresar mi hermana, y no puso ningún inconveniente a la boda. Pero dentro de los 15 días anteriores al señalado para esta, ocurrió el terrible suceso que me arrebató a mi única compañera. Sherlock Holmes, que había permanecido recostado en su sillón con los ojos cerrados y la cabeza hundida en un cojín, entreabrió al oír esto sus párpados y miró a su visitante. Por favor, sea usted exacta en los detalles, le dijo. Me será fácil, porque todos los hechos de aquella época terrible quedaron como grabados a fuego en mi memoria. Según he dicho ya, la casa solariega es muy antigua, y únicamente una de sus alas se encuentra ahora habitada. Los dormitorios de esta ala están en la planta baja porque las salas se encuentran en el bloque central del edificio. De estos dormitorios, el primero es el del doctor Roylott, el segundo el de mi hermana y el tercero el mío. No hay comunicación entre ellos, pero los tres tienen sus puertas que dan al mismo pasillo. ¿Me explico bien? Perfectamente. Las ventanas de los tres cuartos dan a la cespedera. Aquella noche fatal, el doctor Roylott se había retirado temprano a su habitación, aunque nosotros sabíamos que no se había retirado a descansar porque a mi hermana le molestaba el humo de los fuertes cigarros indios que él tenía por costumbre fumar. Por eso abandonó ella su habitación y vino a la mía, permaneciendo allí durante algún tiempo charlando acerca de su boda inminente. A las 11 se puso en pie para despedirse de mí, pero se detuvo en la puerta y se volvió a mirarme diciéndome, «Dime, Helen, ¿nunca has oído como si alguien silbase en lo más profundo de la noche?» «Nunca», le contesté. «Me imagino que no serás tú misma la que silbas mientras duermes». «Indudablemente que no. ¿Por qué lo preguntas?» «Porque en estas últimas noches, a eso de las 3 de la madrugada, yo he oído con toda claridad un silbido suave. Tengo el sueño ligero y me despertó. No puedo decirte de dónde procedía. Quizá de la habitación contigua, quizá de la cespedera. Se me ocurrió preguntarte si tú lo habías oído». «Pues no, no he oído nada. Serán esos antipáticos gitanos que hay en la huerta». «Es muy probable. Sin embargo, me extraña que no hayas oído tú también el silbido, si éste procedía de la cespedera». «Es que yo tengo el sueño mucho más pesado que tú». «Bien. En todo caso, no tiene gran importancia», me contestó con una sonrisa. Cerró mi puerta y a los pocos momentos oí que daba la vuelta la llave de su cerradura. «¿Ah, sí?», preguntó Holmes. «¿Tenían ustedes siempre la costumbre de cerrarse con llave por la noche?» «Siempre». «¿Y por qué?»
Creo haberle dicho ya que el doctor tiene un chita y un babuino. No nos sentíamos seguras si no eran cerradas las puertas. Naturalmente. Por favor, siga usted con su relato. No conseguí reconciliar el sueño aquella noche. Experimentaba una vaga sensación de que me amenazaba alguna desgracia. Tenga usted presente, como ya le dije, que mi hermana y yo somos gemelas, y usted sabe que lazos sutiles unen a dos almas tan íntimamente ligadas. Fue una noche tempestuosa. El viento aullaba por fuera, y la lluvia tamborileaba y azotaba las ventanas. De pronto, entre todo aquel alboroto de la tempestad, estalló el grito espantoso de una mujer aterrorizada. Conocí que era la voz de mi hermana. Salté de la cama, me envolví en un chal y salí corriendo al pasillo. Al abrir mi puerta me pareció escuchar un silbido suave, tal y como mi hermana lo había descrito, y pocos momentos después oí un golpe estrepitoso como si hubiese caído al suelo un objeto de metal. Mientras yo corría por el pasillo, se corrió la llave de la cerradura de mi hermana y la puerta giró lentamente sobre sus goznes. Yo me quedé mirando, horrorizada, sin saber qué era lo que iba a salir por ella. A la luz de la lámpara del pasillo, vi aparecer en el recuadro de la puerta a mi hermana, lívida de espanto, tanteando con las manos en busca de ayuda y con todo su cuerpo balanceándose igual que el de un borracho. Corrí hacia ella y le eché los brazos al cuello, pero en ese instante pareció que sus rodillas cedían y ella cayó al suelo. Se retorció como presa de un terrible dolor, y sus miembros fueron sacudidos por horrendas convulsiones. Al principio pensé que no me había reconocido, pero al inclinarme hacia ella gritó súbitamente con voz que jamás podré olvidar. Oh, Dios mío, Helen. Fue la banda de lunares. Algo más hubiera querido ella decir, y apuñaló el aire con el dedo en dirección al cuarto del doctor, pero una nueva convulsión la dominó y ahogó sus palabras. Eché a correr, llamando a gritos a mi padrastro, y tropecé con él cuando salía presuroso de su habitación envuelto en su batín. Cuando llegó al lado de mi hermana, ésta había perdido el conocimiento, y a pesar de que él vertió aguardiente por su garganta y mandó a la aldea a pedir ayuda médica, todos los esfuerzos fueron vanos, porque ella fue apagándose lentamente, y falleció sin haber recobrado el conocimiento. Tal fue el espantoso final de mi amada hermana. Un momento, dijo Holmes. ¿Está usted segura en lo del silbido y en lo del ruido metálico? ¿Podría usted jurarlo? Eso mismo me preguntó el juez de instrucción del condado durante la investigación. Yo conservo una fuerte impresión de haberlo oído, pero entre el estrépito de la tempestad y los crujidos de una casa vieja, quizá pude haberme equivocado. ¿Estaba vestida su hermana? No. Llevaba un camisón de noche. Tenía en su mano derecha el raigón chamuscado de una cerilla y en la izquierda una caja de cerillas, con lo que daba a entender que había encendido una y que miraba a su alrededor en el momento en que dio el grito de alarma. Eso es importante. ¿A qué conclusiones llegó el juez de instrucción? Investigó el caso con mucha minuciosidad porque la conducta del doctor Raylott venía siendo en el condado muy mal comentada, pero no consiguió descubrir causa alguna que explicase de una manera satisfactoria la muerte. Mi declaración puso en evidencia que la puerta había sido cerrada por dentro y que las ventanas estaban cerradas con postigos antiguos sujetos con anchas barras de hierro que se colocaban todas las noches. Se golpearon todas las paredes cuidadosamente, comprobándose que eran completamente sólidas por todas partes, y se examinó también el piso con el mismo resultado. La chimenea es ancha, pero está enrejada con cuatro gruesos barrotes. Por consiguiente, resulta absolutamente seguro que mi hermana se encontraba completamente sola cuando encontró su fin. Además, no se hallaron señales de violencia en su cuerpo. Nada se habló de envenenamiento. Los médicos la examinaron buscando el veneno, pero sin resultado. ¿De qué cree usted que murió, pues, la desdichada señorita? Yo creo que murió de puro temor y choque nervioso, aunque no llego a imaginarme qué fue lo que motivó ese terror. ¿Estaban por aquel entonces los gitanos en la huerta? Sí, permanecen allí casi constantemente. Vaya. ¿Y qué saca usted de la referencia que hizo su hermana a una banda de lunares? A veces he pensado que esas palabras fueron únicamente desatinos del delirio, y a veces que pudiera referirse a alguna banda o cuadrilla de gente, quizá a esos mismos gitanos de la huerta. No sé si los pañuelos de lunares que muchos ellos acostumbran a llevar en la cabeza pudieron haberle sugerido el extraño calificativo que empleó. Holmes movió negativamente la cabeza como quien está muy lejos de conformarse con esa explicación. Nos movemos en aguas muy profundas, le dijo. Por favor, continúe con su relato. Han transcurrido desde entonces 2 años, y mi vida fue más solitaria que nunca hasta hace muy poco. Hará un mes, sin embargo,
Un amigo querido al que conozco desde hace muchos años me hizo el honor de pedirme en matrimonio. Su apellido es Armitage, Percy Armitage, hijo del segundo del señor Armitage de Crane Water, cerca de Reading. Mi padrastro no ha hecho ninguna objeción a la boda, y nos casaremos en el transcurso de la primavera. Hace un par de días iniciaron algunas reparaciones en el ala oeste del edificio, y hubo que abrir la pared de mi dormitorio. Por esa causa, tuve que trasladarme a la habitación en que falleció mi hermana y dormir en la cama misma en que ella dormía. Imagínese, pues, mi escalofrío de terror cuando la noche pasada, estando yo despierta y recordando su terrible destino, escuché de pronto en el silencio de la noche el suave silbido que había sido heraldo de su propia suerte. Me incorporé de golpe y encendí la lámpara, pero no vi nada dentro de la habitación. Estaba yo demasiado nerviosa, sin embargo, para volver a acostarme. Me vestí, y en cuanto aclaró el día me escabullí fuera. Tomé un dogcart en el Mesón Crown, que está enfrente, y me hice llevar a Leatherhead, desde cuya estación vine esta mañana con el propósito de visitar a usted y pedirle consejo. Ha obrado usted prudentemente, le dijo mi amigo. Pero, ¿me lo ha dicho usted todo? Sí, todo. Señorita Roylott, usted no me lo ha dicho todo. Usted está queriendo servir de pantalla a su padrastro. ¿Cómo? ¿Qué quiere usted decir? Como respuesta, Holmes recogió hacia arriba el puño de encaje negro que orlaba la mano que nuestra visitante apoyaba en la rodilla. Sobre la blanca muñeca veíanse 5 pequeños moratones, marcas dejadas por 5 dedos. Usted ha sido tratada cruelmente, dijo Holmes. La dama se sonrojó profundamente y volvió a cubrir su lastimada muñeca, diciendo: Es un hombre duro, y quizá no se da cuenta de su propia fuerza. Hubo un largo silencio, durante el cual Holmes apoyó la barbilla en sus manos y permaneció mirando al fuego restallante. Este asunto es muy profundo, dijo por último. Antes de resolver el camino a tomar, desearía conocer otros 1000 detalles. Pero no podemos perder un solo instante. Si nosotros nos trasladáramos hoy mismo a Stoke Moran, ¿podríamos examinar las habitaciones sin que lo supiese su padrastro? Precisamente él habló de venir hoy a Londres para tratar no sé qué asunto muy importante. Es probable que permanezca ausente todo el día, y que nada estorbe allí a usted. En la actualidad tenemos un ama de casa, pero se trata de una mujer anciana y atontada, por lo que yo podría fácilmente apartarla a fin de que no estorbase. Magnífico. Dígame, Watson, ¿encuentra inconveniente a esta excursión? De ninguna manera. Pues entonces iremos los dos. ¿Y usted, qué es lo que piensa hacer? Ya que estoy en Londres, desearía hacer una o dos cosas, pero regresaré por el tren de las 12, a fin de estar allí cuando ustedes lleguen. Cuente con que llegaremos a primera hora de la tarde. También yo tengo que atender a un pequeño negocio. ¿No quiere usted esperar y desayunarse? No, es preciso que me marche. Siento ya mi corazón aliviado con solo haber confiado a usted mis angustias. Espero verlo de nuevo esta tarde. Dejó caer sobre su rostro el tupido velo negro y se deslizó fuera de la habitación. ¿Y qué piensa usted de todo esto, Watson? Preguntó Sherlock Holmes recostándose en su sillón. A mí me parece un asunto de lo más criminal y siniestro. En efecto, es bastante criminal y bastante siniestro. Pero si esta dama está en lo cierto cuando asegura que el piso y las paredes son macizos y que la puerta, la ventana y la chimenea son imposibles de traspasar, no puede haber duda alguna de que su hermana estaba sola cuando halló su muerte misteriosa. ¿Y dónde me deja usted entonces esos silbidos nocturnos? ¿Y dónde me deja también las palabras características de aquella mujer en su agonía? No puedo imaginarme. Si usted combina las ideas de silbidos en la noche, la presencia de una banda o cuadrilla de gitanos que se hallan en íntimas relaciones con este viejo doctor, que tenemos toda clase de razones para creer que el doctor se haya interesado en impedir el matrimonio de su hijastra, la alusión de la agonía a una banda, y finalmente que la señorita Helen Stoner escuchó un estruendo metálico que pudiera haber sido producido por una de las barras de metal con que se sujetan los postigos al caer hacia atrás desde su sitio, creo que hay base para pensar que el misterio puede aclararse siguiendo esas líneas. Pero, ¿qué han hecho los gitanos? No puedo imaginármelo. Yo le veo muchas objeciones a semejante hipótesis. También yo. Precisamente por esa razón iremos hoy a Stoke Moran. Quiero ver si esas objeciones son mortales o si pueden encontrárseles una explicación. Pero, ¿qué es esto por todos los diablos? La exclamación le fue arrancada a mi compañero porque nuestra puerta había sido súbitamente abierta de golpe y un hombre corpulento aparecía encuadrándose en el marco de la misma. Su manera de vestir era una mezcla característica del profesional y del agricultor. Llevaba sombrero negro de copa, levita larga, un par de polainas altas y hacía oscilar en su mano un látigo de caza.
Era tan alto que su sombrero rozaba realmente el montante de la puerta, y la anchura de su cuerpo parecía unir los dos pies derechos de la misma. Una cara espaciosa, marcaba con un millar de arrugas, quemada por el sol hasta hacerla amarilla y sellada con toda clase de malignas pasiones. Se volvía alternativamente hacia nosotros dos, mientras que sus ojos hundidos y biliosos y la nariz alta, delgada, descarnada, le daban cierto parecido a una vieja y salvaje ave de presa. ¿Quién de ustedes es Holmes? Preguntó aquella aparición. Ese es mi nombre, señor, pero estoy en desventaja porque ignoro el suyo, contestó tranquilamente mi compañero. Soy el doctor Grimsby Raylott de Stoke Moran. Ah, sí, doctor, exclamó Holmes con suavidad. Tenga la bondad de tomar asiento. No me da la gana. Mi hijastra ha estado aquí. Yo le he seguido la pista hasta aquí. ¿Qué es lo que ella le ha contado? Hace algo de frío para la época en que estamos, dijo Holmes. ¿Qué es lo que le ha contado a usted? Gritó furioso el viejo. Sin embargo, he oído que los tulipanos se presentan bien, siguió diciendo mi compañero imperturbable. Ah, vamos, se desentiende usted de mí, ¿verdad? Dijo nuestro nuevo visitante avanzando un paso y blandiendo su látigo de caza. Lo conozco a usted, canalla. He oído hablar de usted antes de ahora. Usted es Holmes, el entremetido. Mi amigo se sonrió. Holmes, el enredador. La sonrisa de mi amigo se hizo más ancha. Holmes, el mandamás de Scotland Yard. Holmes se carcajeó cordialmente y le dijo: Tiene usted una conversación por demás interesante. Cuando se retire usted, cierre la puerta, porque se nota una fuerte corriente. Me marcharé cuando haya dicho lo que tengo que decir. No se atreva usted a entremeterse en mis asuntos. Yo sé que la señorita Stoner estuvo aquí. Le seguí la pista. Yo soy un hombre peligroso si la tomo contra alguien. Fíjese. Se adelantó rápidamente, agarró el hurgón y lo curvó con sus manazas morenas. Tenga cuidado que yo no lo agarre entre mis manos, gruñó amenazador. Después de tirar el hurgón torcido al hogar, salió de la habitación a grandes zancadas. Parece una persona simpatiquísima, dijo Holmes riéndose. Yo no soy tan corpulento como él, pero si no se hubiese marchado, podría haberle demostrado que mi garra no es mucho más débil que la suya. Mientras Holmes hablaba, echó mano al hurgón y con un súbito esfuerzo volvió a enderezarlo. Imagínese que ha tenido la insolencia de confundirme con el cuerpo de detectives oficiales. Sin embargo, este incidente da saborcillo a nuestra investigación, y solo deseo que nuestra amiguita no sufra las consecuencias de su imprudencia al dejar que este individuo bestial le siguiese la pista. Y ahora, Watson, pediremos el desayuno y acto continuo e iré caminando hasta Doctor's Commons, donde espero obtener algunos datos que nos sean de utilidad en este asunto. Era cerca de la una cuando Sherlock Holmes regresó de su excursión. Traía en la mano una hoja de papel azul, toda garrapateada de notas y de números. He examinado el testamento de la difunta esposa, me dijo. Me he visto obligado, a fin de conocer su alcance exacto, a hacer el cálculo de los precios actuales de los valores que en el mismo figuran. El rendimiento total, que en el tiempo del fallecimiento de la mujer era casi de 1.100 libras. En la actualidad, debido al descenso en los precios agrícolas, no excede de las 750 libras. Al casarse, cada hija tiene derecho a reclamar una renta de 250 libras, es evidente, por tanto, que si se hubiesen casado las dos muchachas, esta beldad se quedaría con lo justo para vivir malamente, mientras que incluso casándose una sola, quedaría seriamente quebrantado. No ha sido inútil mi trabajo de esta mañana, puesto que ha demostrado que ese individuo tiene motivos muy fuertes para atravesarse en el camino de sus bodas. Y ahora, Watson, este asunto es demasiado serio para que perdamos el tiempo. Sobre todo teniendo en cuenta que el viejo está enterado de que nosotros nos vamos aficionando a sus negocios. Por eso, si usted está listo, llamaremos a un coche y nos haremos conducir a la estación de Waterloo. Mucho le agradecería que metiese su revólver en su bolsillo. Un Eli número 2 resulta argumento excelente para tratar con caballeros capaces de torcer los furgones de acero, convirtiéndolos en nudos. Eso y un cepillo de dientes es, creo yo, todo lo que necesitamos. Tuvimos la fortuna en la estación de Waterloo de alcanzar el tren que salía para Leatherhead, y una vez llegados a ese lugar, alquilamos un coche en el mesón de la estación. En ese coche hicimos 4 o 5 millas por los encantadores caminos de Surrey. Era un día espléndido, de sol brillante, y algunos pocos celajes en el firmamento. Los árboles y los setos a uno y otro lado de los caminos empezaban a dejar ver sus primeros tallos verdes, y el aire estaba cargado del agradable aroma de la tierra húmeda.
Para mí, por lo menos, formaban extraño contraste la dulce promesa de la primavera y la siniestra búsqueda que nos habíamos lanzado. Mi compañero iba sentado en la parte delantera del coche, cruzado de brazos con el sombrero echado sobre los ojos y la barbilla hundida en el pecho, ensimismado en los más profundos pensamientos. Sin embargo, dio un respingo inesperado. Me golpeó suavemente en el hombro y apuntó hacia los prados. Mire allí, me dijo. Un parque de tupido arbolado se extendía en suave pendiente, espesándose poco a poco, hasta convertirse en bosque cerrado en su punto más alto. De entre las ramas surgían en aquel punto los grises tejadillos triangulares y la alta cumbrera de una mansión viejísima. ¿Stoke Moran? Preguntó. Sí, señor. Esa es la casa del doctor Grimsby Royslot, contestó el cochero. Por aquel lado se ven algunos edificios, dijo Holmes. Es ahí donde nosotros vamos. Aquello es la aldea, dijo el cochero, apuntando hacia un grupo de tejados que se veían a cierta distancia del lado izquierdo. Pero si ustedes quieren ir a la casa, les resultará más corto pasando por encima de esa escalera de cerca y siguiendo después por el sendero que cruza los campos de la finca, allí donde se pasea la señora. Señora que yo me imagino que será la señorita Stoner, hizo notar Holmes, haciendo pantalla a sus ojos con la mano. Sí, creo que lo mejor es que hagamos lo que nos dice. Nos apeamos, pagamos nuestro viaje y el cochero retrocedió por el camino de Leatherhead. Creí conveniente, dijo Holmes cuando subíamos por la escalera de la cerca, hacerle creer al cochero que veníamos en calidad de arquitectos para un asunto concreto. De esa manera quizá no se vaya de la lengua. Buenas tardes, señorita Stoner. Ya ve usted que hemos cumplido con nuestra palabra. Nuestra cliente de la mañana se había adelantado apresuradamente a nuestro encuentro con cara que proclamaba su alegría. Les he estado esperando ansiosamente, exclamó, estrechándonos con efusión las manos. Todos han ido a pedir de boca. El doctor Roylott marchó a Londres y no es probable que regrese antes del anochecer. Hemos tenido el gusto de conocer al doctor, dijo Holmes, y le esbozó en pocas palabras lo que había ocurrido. La señorita Stoner empalideció hasta los labios al oír aquello. ¡Santo Dios! Exclamó. Entonces es que me siguió. Eso parece. Es tan astuto que yo no sé nunca cuándo estoy a salvo de él. Habrá que oírle cuando regrese. Él tendrá que guardarse a sí mismo, porque quizás se encuentre con que alguien más astuto que él le sigue la huella. Es preciso que usted se encierre con llave para no encontrarse con él esta noche. Si se muestra violento, nosotros la llevaremos a usted a casa de su tía de Harrow. Ahora bien, es preciso que aprovechemos lo mejor posible el tiempo. Llévenos, pues, inmediatamente a las habitaciones que tenemos que examinar. El edificio estaba construido de piedra gris, con manchones de musgo. Se componía de un cuerpo central elevado y dos alas en curva, que arrancaban a uno y otro lado como las pinzas de un cangrejo. Las ventanas de una de las alas estaban rotas y cerradas con tablas de madera. El techo se hallaba parcialmente hundido y convertido en un cuadro de ruina. El cuerpo central se hallaba en estado un poco mejor, pero el bloque de la derecha era relativamente moderno, y las cortinas de las ventanas, junto con el humo azul que subía en rizos desde las chimeneas, demostraban que era allí donde la familia tenía su residencia. Se había levantado un andamiaje contra el final del muro, y éste había sido abierto, pero no se advertía la presencia de ningún obrero en el momento de nuestra visita. Holmes se paseó despacio por la mal cuidada cespedera y examinó con atención profunda la parte exterior de las ventanas. Me parece que esta corresponde a la habitación en que usted acostumbraba a dormir. La del centro era la de su hermana, y la contigua al cuerpo principal del edificio es la del doctor Roylott. ¿No es así? Completamente. Pero yo duermo ahora en la del centro. Mientras se llevan a cabo las obras, según tengo entendido. A propósito, no parece que haya ninguna necesidad urgente de reparaciones en el extremo del muro. No la había en absoluto. Creo que todo fue una excusa para que yo me trasladase de habitación. He ahí algo muy elocuente. Dígame. Al otro lado de esta ala estrecha se encuentra el pasillo al que dan las puertas de estas tres habitaciones. Tendrá ventanas, ¿no es así? Sí, pero muy pequeñas, demasiado estrechas para que pueda nadie pasar por ellas. Como ustedes dos cerraban sus puertas con llave por la noche, era imposible que nadie se acercase a las mismas por ese lado. Pues bien, ¿quiere tener usted la amabilidad de entrar en su habitación y cerrar con la barra los postigos? Así lo hizo la señorita Stoner, y Holmes, después de un cuidadoso examen hecho a través de la ventana abierta, intentó de todas formas abrir por la fuerza del postigo, pero sin éxito. No había rendija en el mismo por la que pudiera pasar un cuchillo para alzar el barrote.
Acto continuo, tanteó los goznes con su lente de aumento, pero eran de hierro sólido, incrustado fuertemente en la maciza obra de albañilería. Dijo rascándose la barbilla, algo perplejo. No hay duda de que mi teoría ofrece algunas dificultades. No hay nadie capaz de pasar al otro lado de estos postigos y tienen echada la barra por el otro lado. Bueno, vamos a ver si el interior arroja alguna luz en el asunto. Una puertecita lateral nos dio acceso al pasillo enjalbegado al que se abrían los tres dormitorios. Holmes rehusó examinar la habitación tercera, y pasamos en el acto a la segunda, es decir, a la habitación en que ahora dormía la señorita Stoner y en la que su hermana había hallado la muerte. Era un cuartito sencillo, de techo bajo y de chimenea en forma de boca abierta, al estilo de las viejas casas de campo. Veíase en un ángulo una cómoda de color castaño, en el otro una cama estrecha con colcha blanca, y a mano izquierda de la ventana una mesa tocador. Estos muebles, con dos pequeñas sillas de mimbre, era todo lo que contenía la habitación, fuera de una alfombra de Wilton, cuadrada, que había en el centro. El entarimado y el artesonado de los muros era de roble oscuro y carcomido, tan antiguo y descolorido que quizá datase de la construcción del edificio primitivo. Holmes colocó una de las sillas en un rincón y permaneció allí sentado en silencio, mientras su mirada recorría la habitación en derredor, arriba y abajo, fijándose en todos los detalles. ¿Con qué comunica esa campanilla? Preguntó por fin apuntando hacia una gruesa cuerda de llamador de campanilla que colgaba junto a la cama y cuya bola descansaba en la misma almohada. Llega hasta la habitación del ama de llaves. Parece más nueva que todo lo que hay aquí. Sí, la colocaron hace nada más que 2 años. Supongo que lo harían a petición de su hermana. No, jamás me enteré de que la usara. Nosotras cuando necesitábamos algo íbamos a buscarlo. Pues la verdad, cualquiera creería que es inútil el colocar ahí un llamador tan bonito. Perdóneme unos minutos, mientras compruebo cómo está el piso. Se tumbó en el suelo boca abajo y con su lente de aumento en la mano, gateó con rapidez hacia adelante y hacia atrás, examinando minuciosamente las rendijas del entarimado. Acto continuo, realizó la misma operación con el artesonado de madera de que se hallaban revestidas las paredes. Después se acercó a la cama y pasó algún tiempo mirándola fijamente y recorriendo la pared con la mirada en todo sentido. Por último agarró el llamador y dio un violento tirón. Por vida de... Esto es nada más que una simulación, exclamó. ¿Que no suena? No. Y ni siquiera está unido a un alambre. Esta es una cosa muy interesante. Fíjese que está sujeto a un gancho que hay encima mismo de la pequeña abertura del ventilador. ¡Qué absurdo! Nunca vi cosa o igual. Muy extraño, murmuró Holmes tirando de la cuerda. Hay en esta habitación una o dos cosas por demás extrañas. Por ejemplo, el constructor debió de ser un estúpido al abrir un ventilador que da a otra habitación, siendo así que con el mismo trabajo que se tomó habría podido comunicar con el aire exterior. También eso se hizo muy recientemente, dijo la joven. Lo harían más o menos hacia la época misma en que colocaron el llamador, comentó Holmes. Sí, por aquel entonces realizaron varios cambios pequeños. Pues parece que fueron del tipo más interesante. A saber, llamadores simulados y ventiladores que no ventilan. Con su permiso, señorita Stoner, vamos ahora a llevar nuestra investigación al cuarto último. La habitación del señor Grimsby, Roylott, era más espaciosa que la de su hijastra, pero tan sencillamente amueblada como la de ésta. Una cama de campo, un pequeño estante de madera lleno de libros, en su mayor parte de carácter técnico, un sillón junto a la cama, una silla sencilla de madera arrimada a la pared, una mesa redonda y una gran caja de seguridad de hierro eran las cosas más importantes con que tropezaba la vista. Holmes caminó lentamente por la habitación y examinó todos y cada uno de los objetos con el más vivo interés. ¿Qué hay aquí dentro? Preguntó golpeando la caja fuerte con los nudillos. Los papeles de negocio de mi padrastro. Hola. Entonces es que usted ha mirado dentro. Una sola vez, hace algunos años. Recuerdo que estaba llena de documentos. ¿Y no habrá en su interior un gato, por ejemplo? No, qué idea más extraña. Bien, pero fíjense en esto. Holmes cogió un platillo de leche que había encima de la caja. Pues no, no tenemos ningún gato. Pero sí tenemos en cambio un chita y un babuino. Sí, claro. Pero el chita es un gato enorme. Y yo creo que con un platillo de leche no se va muy lejos en cuanto a satisfacer sus necesidades. Hay un detalle que desearía concretar. Holmes se agazapó delante de la silla de madera y examinó con la mayor atención el asiento de las mismas. Gracias. Está completamente claro, dijo, levantándose y metiendo la lente de aumento en el bolsillo. Hola, aquí hay algo interesante. El objeto en que se había fijado
Era un pequeño látigo de perro que estaba colgado en un ángulo de la cama, pero el látigo estaba curvado sobre sí mismo y atado de manera que venía a formar un lazo de tralla. ¿Qué le sugiere a usted esto, Watson? El látigo es bastante corriente. Lo que no comprendo es por qué tiene ese nudo corredizo. Eso sí que no es muy corriente, ¿verdad? Válgame Dios. Vivimos en un mundo malvado, y cuando un hombre inteligente dedica esta buena cualidad al crimen, la cosa resulta aún peor. Creo, señorita Stoner, que he visto ya lo suficiente, y con su permiso saldremos a la cespedera. No he visto nunca tan adusta la cara de mi amigo, ni su ceño tan tétrico como cuando nos alejamos del escenario de nuestra investigación. Llevábamos ya paseando varias veces de un lado a otro de la cespedera sin que la señorita Stoner ni yo sintiésemos deseos de cortar el curso de las meditaciones de Holmes hasta que éste saliese por sí mismo de ellas. Señorita Stoner, es esencial que usted siga absolutamente y al detalle mis consejos. Esté usted seguro de que así lo haré. El asunto es demasiado grave para admitir ningún titubeo. Su vida depende quizá de que usted lo siga. Le aseguro que me pongo en sus manos. En primer lugar, es preciso que mi amigo y yo pasemos la noche en su habitación. Tanto la señorita Stoner como yo miramos a Holmes con asombro. Sí, es preciso. Permítame que me explique. Tengo entendido que aquel de allí enfrente es el mesón de la aldea, ¿verdad? Sí, el Crown. Perfectamente. Desde allí se distinguen sus ventanas, ¿no es cierto? Con toda seguridad. Usted, alegando un dolor de cabeza, se encerrará en su habitación cuando regrese su padrastro. En cuanto le oiga retirarse a su cuarto para pasar la noche, abrirá usted los postigos de su ventana, descorrerá la falleba, colocará allí su lámpara a fin de que nos sirva de señal, y acto continuo se trasladará con todo aquello que crea que ha de serle preciso a la habitación que ocupaba usted anteriormente. No me cabe duda de que, a pesar de los arreglos que se están haciendo, podrá pasar allí la noche. Desde luego, y sin inconvenientes. Deje usted todo lo demás en nuestras manos. Pero, ¿qué es lo que van ustedes a hacer? Pasaremos la noche en su habitación y realizaremos investigaciones acerca de la causa del ruido que a usted la sobresaltó. Me está pareciendo, señor Holmes, que usted tiene formada ya opinión a ese respecto, dijo la señorita Stoner, apoyando la mano en la manga de mi compañero. Quizás sí. Pues entonces compadézcase de mí y dígame qué es lo que ocasionó la muerte de mi hermana. Preferiría disponer de pruebas más terminantes antes de hablar. ¿Podrá usted decirme al menos si lo que yo pienso es la verdad y si murió de algún susto súbito? No, yo creo que no. Creo que hubo quizá una causa más palpable. Y ahora, señorita Stoner, no tenemos más remedio que separarnos de usted, porque si el doctor Roylott regresase y nos viese, habríamos hecho el viaje en balde. Adiós. Y sea valerosa, porque si usted hace lo que le he dicho, puede estar tranquila de que no tardaremos nosotros en alejar los peligros que le amenazan. No encontramos Sherlock Holmes y yo dificultad alguna en hacernos reservar un dormitorio y un cuarto de estar en el Mesón Crown. Se hallaban situados en la planta superior, y desde ellos dominábamos el panorama de la puerta exterior de entrada a la avenida de la finca y el ala habitada de la casa solariega de Stoke Moran. Al oscurecer, vimos cruzar por delante del mesón en coche al doctor Grimsby, Roylott. Su figura gigantesca sobresalía por encima de la figura pequeña del cochero que iba a su lado. El muchacho de servicio tuvo alguna dificultad para subir las pesadas puertas de hierro, y hasta nosotros llegó el brutal bramido de la voz del doctor, y vimos de qué manera le amenazaba con sus puños cerrados. El coche siguió adelante, y pocos minutos más tarde brilló súbitamente una luz entre los árboles al ser encendida la lámpara de uno de los cuartos de estar. ¿Sabe usted, Watson, que siento verdaderos escrúpulos de hacerme acompañar esta noche por usted? Dijo Holmes, estando los dos sentados en medio de la creciente oscuridad. Existe un auténtico factor de peligro. ¿Puedo servirle de alguna ayuda? La presencia suya puede serme inapreciable. Pues entonces iré, sin duda alguna. Es usted muy amable en hacerlo. Me habla de un peligro. Con seguridad que usted ha descubierto en esas habitaciones cosas que permanecieron invisibles para mí. Eso no. Pero me imagino que he hecho algunas deducciones más que usted. En cuanto a ver, yo supongo que usted vio lo que yo vi. Nada de extraordinario he visto, fuera del llamador de la cuerda. Confieso que no me alcanza a qué finalidad puede responder. ¿Vio también usted el ventilador? Sí, pero no creo que sea cosa tan extraordinaria el que haya entre dos habitaciones una pequeña abertura. Tan pequeña es que difícilmente podría pasar por ella ni siquiera una rata.
Antes que viniésemos a Stoke Moran, sabía yo que encontraríamos en esta casa un ventilador. ¿Qué me cuenta usted, querido Holmes? Pues sí, lo sabía. Usted recordará que esta señorita nos dijo en su relato que su hermana olía el aroma del cigarro del doctor Raylott. Esto supone, como es natural, la existencia de una comunicación entre las dos habitaciones. Por fuerza tenía que ser pequeña, pues de lo contrario alguien se habría fijado en ella durante las investigaciones del juez de instrucción. Saqué pues la conclusión de que se trataba de un ventilador. ¿Y qué daño puede haber en ello? Existe por lo menos una curiosa coincidencia de fechas. Se abre un ventilador, se cuelga una cuerda y muere una joven que dormía en la casa. ¿No le llama esto la atención? Hasta ahora no veo ninguna relación entre esas cosas. ¿No observó usted nada muy característico en lo relacionado con esa cama? No. Pues que está incrustada en el entarimado. ¿Vio usted alguna vez otra cama sujeta de ese modo? Mm, no puedo decir que la haya visto. De ese modo, la mujer no podía mover de sitio la cama. Esta permanecería siempre en idéntica posición con respecto al ventilador y a la cuerda. Podemos llamarla así, puesto que nunca se pensó en que sirviese de llamador de campanilla. Holmes, creo estar entreviendo confusamente a dónde va usted a parar. Tenemos el tiempo justo para impedir algún crimen sutil y horrible. Bastante sutil y bastante horrible. Cuando un médico se malea, suele resultar el mayor de los criminales. Tiene sangre fría y sabe muchas cosas. Palmer y Pritchard contábanse entre los miembros más destacados de su profesión. Este hombre ahonda todavía más, pero yo creo, Watson, que nosotros ahondaremos más aún que él. Antes que transcurra la noche, hemos de ser testigos de bastantes espantos. Pero fumemos, por amor de Dios, tranquilamente una pipa, y ocupemos nuestra atención durante algunas horas en cosas más placenteras. La luz que brillaba entre los árboles se apagó a eso de las 9 de la noche, y reinó completa oscuridad en la dirección de la casa solariega. Transcurrieron lentamente las horas y de pronto, al dar el reloj las 11, apareció frente por frente de nosotros una luz aislada y brillante. Esa es nuestra señal, dijo Holmes, poniéndose en pie de un salto. Procede de la ventana del medio. Al salir del mesón, Holmes cambió algunas palabras con el dueño, explicándole que íbamos a hacer una visita de última hora a un conocido nuestro y que quizá pasásemos allí la noche. Un instante después caminábamos por la oscura carretera, recibiendo en las caras el soplo de un viento frío y con una luz amarilla brillando enfrente de nosotros por entre la oscuridad para guiarnos en nuestra lóbrega excursión. Poca dificultad tuvimos para entrar en la finca, porque en la verja cerca del parque existían aberturas ruinosas. Avanzando por entre los árboles, llegamos a la cespedera. La cruzamos y estábamos ya a punto de entrar por la ventana cuando surgió, como una flecha de una mata de arbustos de laurel, algo que parecía ser una caricatura repugnante de un niño, y que se tiró sobre el césped retorciendo sus miembros. Luego huyó por la cespedera hasta desaparecer en la oscuridad. ¡Santo Dios! Exclamé cuchicheando. ¿Lo vio usted? Holmes quedó momentáneamente tan sorprendido como yo. Su mano se cerró lo mismo que un tornillo sobre mi muñeca de viva que fue su agitación. Luego rompió a reír por lo bajo y acercó sus labios a mi oído murmurando: Simpática familia esta. Es el babuino. Yo me había olvidado de los animales mimados que tenía el doctor. Había también entre estos un chita, al que podíamos sentir en cualquier momento encima de nuestras espaldas. Confieso que se me aligeró el cerebro cuando, después de seguir el ejemplo de Holmes y de quitarme los zapatos, me vi dentro de la habitación. Mi compañero cerró con mucho tiento los postigos, colocó la lámpara encima de la mesa y pasó la mirada por todo el cuarto. Estaba tal y como lo habíamos visto durante el día. Luego se acercó poquito a poco hasta donde yo estaba, y sirviéndose de la mano como de un portavoz, volvió a cuchichearme al oído con tal suavidad que apenas sí conseguí distinguir las palabras. El más pequeño ruido podría ser fatal para nuestros proyectos. Asentí con la cabeza para darle a entender que había oído. Es preciso que permanezcamos sin luz porque la vería él por el ventilador. Nuevamente asentí con la cabeza. No vaya usted a dormirse. De ello depende acaso su vida. Tenga preparada su pistola, por si la necesitamos. Yo me sentaré junto a la cama y usted en esa silla. Saqué del bolsillo el arma y la puse en una esquina de la mesa. Holmes había traído un bastón largo y delgado que colocó junto a él encima de la cama, y junto al bastón puso la caja de cerillas y el muñón de una vela. Después apagó la luz y quedamos a oscuras. ¿Cómo podré olvidar jamás la angustiosa vigilia? No llegaba a mis oídos el más ligero ruido.
ni siquiera producido por una respiración, pero sabía que mi compañero estaba allí, a pocos pasos de distancia, con los ojos abiertos, en el mismo estado de tensión nerviosa en que yo me encontraba. Los postigos impedían la entrada del más leve rayo de luz, y nosotros permanecíamos a la espera, envueltos en absoluta oscuridad. De cuando en cuando nos llegaba desde el exterior el grito de alguna ave nocturna, y en cierta ocasión, junto a nuestra misma ventana, un quejido prolongado, gatuno, vino a informarnos de que en efecto el chita andaba suelto. Desde muy lejos nos llegaban las campanadas de timbre profundo del reloj de la parroquia, que sonaba cada cuarto de hora. Qué largos parecían estos. Las 12, la 1, las 2, las 3, y seguíamos sentados en espera silenciosa de lo que pudiera sobrevenir. Brilló de pronto y durante un instante un rayo de luz en la dirección del ventilador, y desapareció inmediatamente, pero llegó luego hasta nosotros un fuerte olor de aceite ardiente y de metal recalentado. Alguien había encendido en la habitación contigua una linterna sorda. Oí ruidos suaves de algo que se movía y volvió a reinar el silencio, aunque el olor se fue haciendo más fuerte. Permanecí por espacio de media hora con los oídos en tensión. De pronto se percibió otro sonido muy suave, muy acariciador, como el de un pequeño chorro de vapor que escapase continuamente de una cafetera. En el instante mismo en que lo oímos, Holmes saltó de la cama, encendió una cerilla y se puso a descargar furiosos golpes con su bastón sobre la cuerda del llamador. ¿Lo ve, Watson? ¿Lo ve? Vociferó. Pero yo no vi nada. En el momento de encender Holmes la luz, oí un suave y claro silbido, pero el súbito resplandor que me dio en los ojos me impidió distinguir qué era aquello sobre lo que mi amigo descargaba golpes tan feroces. Pude ver, sin embargo, que su cara estaba mortalmente pálida y que tenía una expresión de horror y de repugnancia. Había dejado ya de golpear y miraba con fijeza hacia el ventilador. Súbitamente rompió el silencio de la noche, el ardido más espantoso que yo he oído en mi vida. Fue creciendo cada vez más en intensidad. Era una expresión ronca de dolor, de temor, de ira, fundido todo en un clamor angustioso. Cuentan que allá lejos, en la aldea, y hasta en la lejana casa parroquial, el grito aquel hizo saltar de sus camas a todos los que dormían. A nosotros nos heló el corazón. Yo me quedé mirando a Holmes, y él se quedó mirándome a mí, hasta que los últimos ecos de aquella voz murieron en el silencio del que habían brotado. ¿Qué puede querer significar eso? Dije yo, jadeando. Significa que todo terminó, contestó Holmes. Y quizá, en fin de cuentas, es lo mejor que ha podido ocurrir. Empuñe su pistola y vamos a entrar en la habitación del doctor Raylott. Encendió con semblante serio la lámpara y avanzó delante de mí por el corredor. Llamó por 2 veces a la puerta de la habitación sin obtener respuesta. Hizo entonces girar el pomo y entró. Y yo entré pegado a sus talones, con la pistola en la mano y el gatillo levantado. El espectáculo que se ofreció ante nuestra vista era extraordinario. Había encima de la mesa una linterna sorda, con la mirilla a medio abrir, proyectando un brillante rayo de luz sobre la caja de hierro, cuya puerta se hallaba entreabierta. Junto a la mesa, sentado en la silla de madera, estaba el doctor Grimsby Roylott, vestido con un largo batín gris del que salían por debajo de los tobillos desnudos y los pies enfundados en unas babuchas rojas sin tacón. Cruzado sobre sus muslos, tenía el mango de la larga tralla que habíamos visto durante el día. Su barbilla apuntaba hacia lo alto y sus ojos miraban fijos, con mirada rígida de angustia, el ángulo del techo. Tenía alrededor de su frente una curiosa banda amarilla con lunares amarronados que parecía estar atada fuertemente alrededor de su cabeza. No hizo ruido, ni movimiento alguno al entrar nosotros. Holmes me cuchicheó. La banda de lunares. Avancé un paso. Un instante después, aquella extraña cofia empezó a moverse y se enroscó hacia atrás, saliendo de entre los cabellos la achatada cabeza en forma de diamante y el cuello hinchado de una repugnante serpiente. Una serpiente de los pantanos, exclamó Holmes, el reptil más mortífero de la India. Ese hombre ha muerto antes de los 10 segundos de haber sido mordido. En verdad que la violencia se vuelve contra el violento y el maquinador cae en el pozo que él cavó para que cayese otra persona. Vamos a volver a encerrar a este animal dentro de su cubil, y luego podremos trasladar a la señorita Stoner a algún refugio seguro. Acto continuo, comunicaremos a la policía del condado lo ocurrido. Después de decir esto, retiró rápidamente de encima del regazo del difunto el látigo de perros. Tiró el lazo formado por él mismo al cuello del reptil, arrancó a éste de su horrible percha y, manteniéndolo todo lo lejos que daba de sí su brazo, lo arrojó dentro de la caja de hierro y cerró sobre él mismo la tapa superior.
Estos son los hechos auténticos de la muerte del doctor Grimsby, Roylott de Stoke Moran. No es necesario que yo alargue su relato, que es ya demasiado extenso, entrando a referir cómo dimos las tristes novedades a la aterrorizada muchacha, cómo la llevamos a la mañana siguiente por el primer tren, dejándola al cuidado de su bondadosa tía de Harrow, cómo la investigación oficial, por sus lentos procedimientos, llegó a la conclusión de que el doctor halló la muerte mientras manipulaba de una manera indiscreta con su peligroso animal domesticado. Lo poco que aún me quedaba por saber del caso me fue referido por Sherlock Holmes durante nuestro viaje de regreso al día siguiente. Yo había llegado a una conclusión totalmente equivocada, me dijo. Y ello demuestra, mi querido Watson, cuán peligroso es siempre el razonar partiendo de datos insuficientes. La presencia de los gitanos y el empleo de la palabra banda que pronunció la pobre muchacha, sin duda con el propósito de describir el aspecto de aquella cosa que había entrevisto en un segundo espantoso a la luz de la cerilla que había encendido, bastaron para lanzarme por una pista completamente equivocada. Puedo únicamente alegar el mérito de que volví instantáneamente a examinar mi posición en cuanto se me hizo patente que, fuese cual fuese la índole del peligro que amenazaba al ocupante de la habitación, no podía llegar éste ni por la puerta ni por la ventana. Atrajeron inmediatamente mi atención, como ya se lo he indicado, el ventilador y la cuerda del llamador que caía colgando hasta tocar la cama. El descubrimiento de que se trataba de un llamador simulado y de que la cama estaba incrustada en el entarimado despertó instantáneamente mi sospecha de que la cuerda estaba allí como puente para algo que pasaba por el agujero y que llegaba hasta la cama. Pensé instantáneamente en una culebra, y al ligarla con la información que ya tenía de que el doctor recibía un surtido de animales de la India, tuve la sensación de estar probablemente en la pista exacta. La idea de servirse de una forma de veneno que ningún análisis químico podía descubrir era de tal índole que bien podía habérsele ocurrido a un hombre ingenioso e implacable, entrenado en los procedimientos orientales. También resultaba una ventaja desde su punto de vista, la rapidez de acción de un veneno semejante. Lince tenía que ser en verdad el juez de instrucción capaz de distinguir los dos pequeños puntitos oscuros indicadores del sitio en que los colmillos envenenados habían hecho su obra. Pensé luego en el silbido. Como es natural, él tenía que hacer volver a la culebra antes que la víctima pudiera verla con la luz de la mañana. Quizá la tenía maestrada sirviéndose de la leche que vimos, y volvía cuando él la llamaba. Probablemente introducía el reptil por el ventilador a la hora que juzgaba más oportuna, con la seguridad de que reptaría por la cuerda abajo y se posaría en la cama. Era posible que mordiese o que no mordiese al durmiente. Quizá éste saldría indemne todas las noches durante una semana, pero más tarde o más temprano tenía forzosamente que ser víctima del reptil. Yo había llegado a estas conclusiones antes de entrar en la habitación del doctor. Al examinar el asiento de su silla, vi que aquel hombre tenía la costumbre de ponerse en pie sobre el mismo. Tenía que hacerlo, como es natural, para poder llegar hasta el ventilador. La caja fuerte, el platillo de leche y el lazo corredizo que formaba la tralla del látigo bastaron por último para disipar todas las dudas que aún pudiese tener. El chasquido metálico que oyó la señorita Stoner se produjo evidentemente al cerrar su padrastro la tapa de la caja fuerte con precipitación, después de poner dentro a su terrible ocupante. Ya sabe usted las medidas que adopté, una vez formada mi opinión, para ver si ésta correspondía a la realidad. Oí el silbido del animal, y estoy seguro de que también lo oyó usted, e instantáneamente encendí la luz y lo acometí. Y la consecuencia fue que se metiese por el ventilador, y también que atacase a su amo, que estaba al otro lado. Algunos de mis golpes alcanzaron a la culebra, y esto excitó su irritación, lanzándose como hacen esa clase de animales contra la primera persona que vio. No hay duda de que soy hasta cierto punto responsable indirecto de la muerte del doctor Grimsby, Roylott, pero no creo probable, lo confieso, que mi conciencia se sienta abrumada por ello.